¿Puede una mala adaptación ser una buena serie o una buena película? Y esta pregunta es justamente por la serie de AMC y el dilema de Entrevista con el vampiro. Hola amigos Darksiders, hoy quiero hablar de algo que me llamó mucho la atención después de los últimos podcasts. Y no me refiero a la serie en sí, sino a lo que ocurrió en los comentarios, porque aparecieron varios defensores de la adaptación y también aparecieron varios detractores. Aparecieron lectores de Anne Rice, aparecieron espectadores, por ejemplo, que jamás tocaron la novela de la autora. Y durante un momento parecía que todos estábamos viendo series diferentes. Lo curioso es que todos estábamos hablando de la misma producción. Entonces, empecé a preguntarme si realmente estábamos juzgando la misma obra o si cada uno estaba evaluando algo distinto. Porque una cosa es analizar una serie de televisión y otra muy diferente es analizar una adaptación y compararla, por supuesto, con la obra original. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema, un poco de estas polémicas, estos debates que se generaron por esta serie de AMC, Entrevista con el vampiro, que ya vamos 3 temporadas. Las 2 primeras temporadas están centradas en el primer libro de Entrevista con el vampiro y la tercera temporada que acaba de comenzar. Tenemos solamente un episodio en el cual hice un análisis, reseña, lo tienen para ver aquí. Los invito a que pasen a verlo y allí van a poder ver un poquito mi análisis y mi opinión con respecto a este primer capítulo. Y también tienen un podcast anterior que de allí y del nuevo podcast vamos a leer algunos comentarios y los voy a responder, ¿sí? Siempre y cuando desde mi punto de vista, desde mi opinión. Recuerden que yo esto lo hago de manera no profesional, entonces, bueno, tómenlo como eso. Es una opinión de alguien que le gusta, que es amante de este tipo de cosas, todo lo que es vampiros, todo lo que tiene que ver con la cultura geek y la cultura pop. Y bueno, en base a eso, tómenlo como lo que es. Mi palabra no es, digamos, la ley absoluta. Así que bueno, tómenlo como eso, una simple opinión. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, compartir, comentar, que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y ya saben que yo siempre trato de responder todos los comentarios que ustedes van realizando a lo largo de todos los podcasts que voy subiendo a este canal. Denle me gusta, también se pueden unir para apoyar a este proyecto y para que, bueno, de ese modo también podamos mejorar muchísimas cosas con respecto a este contenido. Entonces, vamos con esto. Yo voy a ser sincero desde el principio. Las 2 primeras temporadas de Entrevista con el vampiro no me terminaron de convencer como adaptación de las novelas. Y eso, bueno, no es un secreto. Si no saben por qué pienso así, tienen el podcast del libro a la pantalla donde doy mis argumentos de por qué no me gustaron esas 2 temporadas. Pero también sería injusto decir simplemente que la serie es mala, porque cuando intento verla por separado de los libros, puedo entender perfectamente por qué tiene tantos seguidores y por qué recibió tan buenas críticas, por lo menos de parte de la crítica especializada, lo digo entre comillas. Y ahí es donde nace el debate, porque ¿estamos hablando de una mala adaptación? ¿Estamos hablando de una buena serie? ¿O estamos hablando de ambas cosas al mismo tiempo? Antes de entrar de lleno en las temporadas, quiero aclarar algo. Todos llegamos a una adaptación con una mochila distinta. No es lo mismo sentarse frente a la pantalla siendo lector de Anne Rice desde hace años que hacerlo sin conocer absolutamente nada de las crónicas vampíricas. El lector ya tiene una imagen de Lewis, ya tiene una imagen de Lestat, de Claudia, de Armand, ya tiene una idea de cómo debería sentirse la historia.
El espectador nuevo no carga con nada de eso. Para él, la serie tiene que sostenerse por sí sola, por lo que viene narrando. Y creo que en gran parte del conflicto nace precisamente ahí. Cuando comenzó la primera temporada, recuerdo que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el cambio de época. Pero eso ya desde el principio quedaba claro que AMC no pretendía hacer una adaptación literal. De hecho, habían dicho que lo iban a adaptar a los tiempos modernos. Y eso generó reacciones muy distintas. Algunos lo vieron como una oportunidad para explorar nuevas perspectivas, incluir ciertas ideas, ¿no?, actuales, que no voy a ahondar en ese tema. Otros sintieron que se estaba alterando demasiado la base sobre la que se construyó la novela, y a partir de ahí cada episodio parecía alimentar aún más esa división. En mi caso, hubo momentos donde sentía que estaba viendo personajes que no conocía y otros donde sentía que estaba viendo versiones completamente diferentes. No precisamente peores, no precisamente mejores, sino diferentes. Y cuando uno lleva años leyendo una obra, ese tipo de cambios puede ser difíciles de aceptar. Sin embargo, sería injusto negar las virtudes de la serie. La producción es excelente, la fotografía tiene personalidad, hay escenas visualmente impresionantes y el trabajo de los actores ha sido uno de los puntos más elogiados, incluso por personas que tienen problemas con la adaptación. No hay que negar que Sam Raimi hace un Lestat espectacular, por ejemplo, que logró conquistar incluso a muchos espectadores que no estaban convencidos con otros aspectos de la serie, que me incluyo. A mí me gusta muchísimo el actor como Lestat. Cuando llegamos a la segunda temporada, las expectativas eran enormes. Algunos esperaban que la historia se acercara más al espíritu de las novelas. Otros querían que la historia continuara profundizando el camino que había tomado AMC. Y nuevamente aparecieron las divisiones. El teatro de los vampiros, Armand, Daniel, la reconstrucción de los recuerdos, las nuevas capas de la narración, todo eso alimentó aún más todo este debate. Y aquí quiero detenerme en algo interesante. Muchas veces, cuando hablamos de las adaptaciones, actuamos como si existiera una única manera correcta de hacerla, pero la historia del cine y la televisión nos demuestra exactamente lo contrario. Tomemos el caso del Resplandor. Muchísima gente considera la película de Stanley Kubrick un genio, como una obra maestra. Sin embargo, Stephen King nunca estuvo completamente satisfecho con la adaptación. Entonces, ¿quién tiene razón? Probablemente los dos, porque una cosa es juzgar una película y otra cosa es juzgar qué tan fiel fue al libro. Otro caso que viene muy bien para mencionar aquí es la del Hobbit. Durante muchos años los fans estábamos soñando con ver esa historia llevada al cine, luego de ver las excelentes adaptaciones de la trilogía del Señor de los Anillos, porque tuvieron sus diferencias con la obra, pero no fueron nada drásticas. Finalmente, el Hobbit llegó a las pantallas, pero lo que originalmente era una novela relativamente breve terminó convertida en una trilogía gigantesca, y algunos espectadores disfrutamos muchísimo de esa expansión de todo ese universo, y otros sintieron que se había estirado innecesariamente una historia sencilla que se podía haber contado por lo menos en 2 películas, y hasta el día de hoy sigue siendo un tema de discusión constante entre los seguidores de Tolkien. Podemos mencionar también The Witcher, una serie que logró conquistar millones de espectadores y al mismo tiempo generó enormes discusiones entre los lectores de la novela e incluso en Henry Cavill, que él es fanático de The Witcher, por eso aceptó el papel. O por ejemplo Fundación, donde muchos amantes del autor, de Isaac
Asimov siguen debatiendo cuánto queda realmente de la obra original. Incluso, como dije antes, El Señor de los Anillos es considerada por muchos una de las mejores adaptaciones jamás realizadas para la pantalla. En este caso el cine, ¿no? Que tomó decisiones que algunos lectores cuestionaron durante muchos años. Por eso me parece tan interesante el caso de Entrevista con el vampiro, porque refleja una discusión que existe desde hace décadas, desde que salió la película, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe respetar una adaptación? ¿Los acontecimientos, los personajes, la atmósfera, la esencia? ¿Y qué significa exactamente la palabra esencia? Porque ahí está el verdadero problema. Dos personas pueden leer el mismo libro y considerar que la esencia de la obra son cosas completamente distintas. Para algunos, la esencia de Anne Rice está en la psicología de sus personajes. Para otros, está en el contexto histórico. Para otros, está en la narrativa. Y para otros, está en la relación entre Lewis y Lestat. Si no existe acuerdo sobre eso, tampoco puede existir acuerdo sobre qué cambios son aceptables o no. Y creo que eso explica en buena parte lo ocurrido con estas dos primeras temporadas finalizadas. Ya no, bueno, que las tenemos en las plataformas para verlas. Yo las vi 2 veces completas y a mí en ninguno de los 2 casos me convencieron. Personalmente sigo teniendo problemas con muchos de los cambios realizados con AMC. Como lector, hay aspectos que no me terminan de convencer. Hay personajes que siento diferentes. Hay situaciones que no me producen la misma sensación de las novelas. Pero también reconozco que cuando veo la serie desde la perspectiva de alguien que no lee los libros, puedo entender por qué funciona tan bien para muchos espectadores. Quizás por eso me resulta difícil caer en posiciones extremas. No puedo decir que la serie es una obra maestra absoluta, pero tampoco puedo decir que es un desastre total. Creo que se encuentra en una zona mucho más compleja e interesante, porque más allá de las discusiones sobre las 2 primeras temporadas, hay algo que me genera mucha curiosidad, y justamente es esta tercera temporada de Lestat el vampiro. Tal vez ahí es donde AMC enfrenta su mayor desafío, porque para muchos lectores, incluido yo mismo, es el libro que realmente convierte a Lestat en el personaje legendario que conocemos. Es una historia más ambiciosa, más grande, más extravagante y también mucho más difícil de adaptar correctamente. Quizás esa sea la temporada que termine convenciendo a algunos lectores que todavía no permanecen escépticos, incluyéndome a mí. O quizás profundice aún más la división. Todavía es imposible saberlo hasta que termine la temporada. Creo que van a ser 2 temporadas. Lo que sí sé es que pocas adaptaciones recientes han generado conversaciones tan apasionadas como esta. Y sinceramente creo que eso tiene cierto valor, porque significa que la obra sigue despertando emociones. Tal vez muchos espectadores que no conocen la obra los impulse a leerlas. Entonces van a conocer mucho mejor la historia de estos personajes. Obviamente, los debates, las opiniones enfrentadas décadas después de haber sido escrita, puede que crezca. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. Le voy a hacer estas preguntas y luego vamos a pasar a leer algunos comentarios y a responderlos. Las 2 primeras temporadas, ¿les parecieron una gran adaptación? Esto se lo pregunto a los lectores, a los amantes y a los conocedores de estos personajes. Ahora, ¿una buena serie, pero una adaptación discutible? ¿O creen que es una adaptación que tiene el derecho de cambiar todo lo que considere necesario? Los leo en los comentarios, porque después de ver el debate que se armó en el canal, tengo la sensación de que esta conversación está lejos de terminar. Por supuesto, háganlo con respeto, y si no coinciden con lo que yo opine o con lo que un comentario de una persona que vea este contenido o cualquier otro de cualquier serie, de cualquier capítulo de podcast,
que no coincida con lo que ustedes piensan, háganlo con respeto, ¿sí? No difamen, no discriminen, simplemente debatan, pero háganlo con respeto. Que está bueno debatir. Es muy bueno saber también y ver el punto de vista de otras personas, más allá de que difiera de lo que nosotros opinamos. Así que bueno, gente, vamos a leer algunos comentarios y vamos a responder, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un comentario en el capítulo de entrevista con el vampiro del libro a la pantalla, un comentario de Benny5123 que dice que el actor Antonio Banderas lo hace magistral de vampiro. Bueno, Antonio Banderas había sido seleccionado para el rol de Arman. Y la verdad que bueno, había generado bastante críticas en aquel momento, ¿sí? Por el tema de la edad, más que nada, por la edad de Arman, que bueno, en esta nueva adaptación, bueno, no solamente la edad, sino que el aspecto cambia muchísimo, muchísimo. Pero bueno, esto es, digamos, a mí me gustó, más allá de las diferencias, me gustó la interpretación de Antonio Banderas como tampoco se profundizó mucho ese personaje, tampoco se desarrolló mucho, así que mucho no sabíamos de Arman, de la historia de Arman, y bueno, no, digamos, creo que no afectaba mucho. Sin embargo, aquí en la serie sí tiene un desarrollo, sí tiene más profundidad del personaje y se desvió totalmente de la esencia de lo que es Arman, por lo menos desde mi punto de vista. Tenemos acá un comentario de Alexis Martín Ramírez, 898, dice, me está gustando mucho tu narrativa y Arman también me genera ese rechazo. La serie me gusta y espero que ya empiece con las conexiones con la Talamasca y las brujas de Mayfair. En cuanto a Lestat, bueno, es mi personaje favorito de la saga y de la serie y de la película. Espero sigan desarrollando y creciendo porque Lestat en la saga es imparable, es impredecible. Seguiremos atentos. Por supuesto, vamos a seguir atentos y una de las cosas que más me interesa ver justamente es el desarrollo de Lestat. Por supuesto que el de Luis ya se desarrolló y la verdad que no me gustó nada. Nada de nada. Lo lamento por aquellos que defienden el personaje de Luis de la serie, pero a mí no me gustó. No me gustó nada. Lestat por ahora me está gustando. Aparte, Sam Raimi lo está haciendo muy bien y se reivindica muchísimo en este primer episodio que se centra en él, en Lestat. Bueno, vamos a ver aquí otro comentario de Gem2727 en el capítulo de Lestat del vampiro, en análisis y opinión del capítulo 1. Aquí Gem dice, recuerdo que lo único que me impactó de la serie de entrevista con el vampiro fue que los hicieron tener relaciones, ya que me acordaba que los libros, su miembro estaba completamente muerto. Pero bueno, dice, el sexo vende y por eso lo ponen, ¿ok? Pero la relación incestuosa me ha provocado mucho rechazo. La Gabriel esa ha salido como 30 segundos y ya me dio asco. Dice, y lo que me gustaba, Lestat ahora también me da grimilla, dice. Bueno, y pone un emoticon ahí. Bueno, yo le respondí, bueno, a ver, el tema de las relaciones íntimas entre vampiros creo que va a ser un tema bastante discutible, porque si no me equivoco, no recuerdo bien si fue en el libro de Arman o en el de Marius. Incluso, bueno, en el de Marius, Arman toma bastante protagonismo también. Creo que allí sí hay momentos donde siendo vampiros tienen relaciones íntimas. No recuerdo bien, yo de hecho estoy releyendo los libros, voy por el tercero, a punto de terminar, estoy por comenzar El ladrón de cuerpos. Yo los leí todos hace muchos años, lo he releído varias veces, pero yo creo que hace más de 5 años que no he releído ninguno, y entre el año pasado y este año estoy releyendo nuevamente toda la saga, todas las crónicas. Sí quiero pasar a un comentario por aquí del capítulo de entrevista con el vampiro del libro a la pantalla de Soray TE. Dice,
eres la primera persona en todo internet que no le ha gustado la serie, de habla inglesa y de habla hispana, te lo juro, dice. Me ha entrado la curiosidad de escuchar tu podcast. No estoy para nada de acuerdo con todas las cosas que has dicho de la serie, sobre todo después de decir que te gusta la película de La Reina de los Condenados. No hay seriedad, jajaja. Y bueno, y luego aclara que dice que ha escuchado todo el podcast de principio a fin. Y bueno, envía un saludo para ti, Zoray. Bueno, yo aprecio muchísimo tu comentario. A ver, vamos a ir por parte. De hecho, te he contestado allí y bueno, y también se ha generado un poco de debate. He visto algunos que, bueno, comentaron de manera un poco agresiva, cosa que no estoy de acuerdo. Recuerden, este tipo de comentarios o cualquier otro tipo que estén a favor o en contra de lo que yo opino, hacerlo siempre con respeto. Vamos a hablar primero de lo que vendría a ser La Reina de los Condenados, ¿sí? La película aquella. Que bueno, yo en el podcast, si no recuerdo, la verdad que yo no vuelvo a leer, a ver mis capítulos, pero yo no recuerdo haber dicho que la película fue una buena adaptación. De hecho, creo que dije, porque así lo pienso, que la película fue una pésima adaptación, que fue una muy mala adaptación y que incluso generó muchísimo rechazo con respecto a los fans. Lo que sí dije es que la película sí me gustó, que me pareció entretenida, que me gustó como película, no como adaptación, que es justamente lo que más o menos venimos hablando en este capítulo, en este podcast de hoy, al principio, ¿no? Bueno, luego, a ver, un poco con lo que decís de que soy la primera persona que no le gustó la serie. Bueno, yo la verdad de eso discrepo muchísimo. De hecho, conozco mucho, yo soy muy amigo, tengo contacto con muchísimos creadores de contenido y te digo la verdad, de todos los que conozco, la verdad que creo que hubo uno que le gustó como serie nada más, pero como adaptación no le gustó nada. Y bueno, no hago debates con ellos aquí en el canal porque ellos se dedican por ahí más a otro tipo de cosas, a otro tipo de contenido, otro tipo de cine, otros géneros y esas cosas. Y la verdad que bueno, no viene al caso, digamos que bueno, hagamos un debate cuando ellos se orientan a otra cosa. Entonces, personalmente yo tengo una librería, ¿sí? Tengo una librería, quiero aclarar, y aquí viene mucha gente a los cuales yo le digo, vean mis podcasts, escuchen. Y te digo la verdad, ninguno le ha gustado la serie. Así que bueno, pero bueno, creo que por ahí es el círculo que uno en lo que se maneja, puede ser. Yo no digo que no tengas conocidos, tal vez ves contenidos de gente que justamente sí le gusta la serie. Entonces, bueno, está bueno que veas por ahí gente que difiere, ¿no?, con ese tipo de contenido. Aquí tenemos otro comentario de Ari Day 4510 que dice: me encantó tu reseña, te veo desde Puerto Rico. Bueno, yo le contesté, por supuesto. Bueno, saludos, Ari, a Puerto Rico. Bueno, esto fue en el capítulo de Lesta del Vampiro, la reseña del primer capítulo. Luego aquí tenemos otro comentario de J. Leons MS que dice: honestamente no me gustó el capítulo, demasiado diálogo, me bombardearon con imágenes que tenía que estar pausando y detesto esos saltos temporales que confunden. Se sentía que iba demasiado rápido, como si estuviera viendo una película de Nolan, pero menos inteligente. Ojalá le bajen el ritmo a los siguientes episodios. Otra cosa que llevo debatiendo desde la primera temporada es que se ambientó a esta década. Va a ser demasiado fastidioso el tema de los celulares y los mensajes de texto en pantalla. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joens. Bueno, yo le respondí allí, así que bueno, más o menos quería leer un poco ese comentario. Así que bueno, más o menos eso. Bueno, tal vez en el próximo capítulo lea algunos comentarios más, pero quería comentar algunos, lo que más o menos me pareció. Bueno, la verdad que todos los comentarios están bastante interesantes, pero bueno, si me paso leyendo todos los comentarios, tengo que dedicar un capítulo netamente a los comentarios. Así que bueno, gente, hasta aquí entonces el podcast. Los leo, comenten en la caja de comentarios. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, darle me gusta, compartir, comentar, que ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. Les agradezco a todos los que están comentando.
pueden unirse a este proyecto y bueno, ayudar a que podamos crecer más aún. Somos un canal chiquito, estamos recién comenzando y por ese motivo tampoco subo contenido tan seguido, porque de momento no me conviene. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chau, chau.